Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Graciela Barrera. Es 22 de agosto de 2026. Hoy en el resumen, socios y amigos de los Bukele compran casi 1,000 manzanas en zonas naturales protegidas. Hay una isla en el Golfo de Fonseca donde, en los últimos 2 años, un solo empresario llegó a convertirse en dueño de casi 1/4 parte del territorio. Se trata de Meanguera del Golfo. El empresario es Mario Salaverría, exministro de Agricultura, dirigente del sector azucarero y vicepresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, mejor conocida como ANEP. Pero Salaverría no está solo. Los socios con los que creó las empresas que han comprado estas tierras también tienen vínculos con el entorno empresarial de la familia Bukele. Uno de ellos es Michael James McCloskey, un empresario estadounidense que ha sido socio de Joseph Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele, en otra compañía. Así lo reveló esta semana la Alianza Periodística de Medios. Entre febrero de 2024 y abril de 2026, las 3 empresas adquirieron 632 hectáreas de tierra en 3 zonas naturales protegidas, es decir, más de 900 manzanas. La mayor parte de las compras está en Meanguera del Golfo, donde adquirieron 44 terrenos que, en conjunto, suman casi 377 hectáreas. Para dimensionarlo, esas propiedades representan el 22.87% de toda la isla. Muchas de estas tierras tienen algún nivel de protección ambiental. Algunas están clasificadas como de máxima protección y al menos 150 hectáreas se encuentran en zonas de alta recarga acuífera. Las otras adquisiciones están en la cordillera del Bálsamo, en Talnique y en las riberas del lago de Ilopango. En total, las compras rondan los $14.6 millones. Salaverría controla el 99% de las acciones de las 3 sociedades. Las compras en Meanguera comenzaron después de que el gobierno de Nayib Bukele modificara las reglas ambientales que regulaban esa zona. En 2021, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, flexibilizó las directrices de zonificación del Golfo de Fonseca. Aunque algunas tierras conservaron la categoría de máxima protección, las nuevas reglas modificaron lo que podía hacerse en ellas y abrieron la posibilidad a proyectos urbanísticos, viviendas, parcelaciones y lotificaciones. Mientras socios y amigos de los Bukele acumulan cientos de manzanas de tierra, otro hombre que ha acompañado al presidente Bukele desde sus primeros años en política aparece vinculado a una red de negocios millonaria. Se trata de Eric Vega, médico y compadre del presidente. Su historia empresarial comenzó mucho antes de la llegada de Bukele al poder. Vega trabajó junto a José Luis Merino, uno de los principales dirigentes del FMLN y figura central de Alba Petróleos, el conglomerado financiado con dinero proveniente de Venezuela. Vega llegó a ser subgerente de Alba Petróleos y apoderado de Apes Inc., la principal empresa del grupo en Panamá. Una investigación del Faro siguió el rastro de sus negocios y encontró que Vega y personas de su entorno están vinculados a empresas que suman más de $19 millones en activos. Vega dirige la compañía que opera Farmacias La Esperanza, una cadena de 6 establecimientos. Esa empresa pasó de tener apenas $2,000 en activos en 2017 a más de 1.2 millones en 2026. Pero el negocio de las farmacias es solo una parte. Registros laborales muestran que Vega también recibe un salario de $10,000 mensuales de Constru Services, una constructora que acumula más de $17 millones.
La empresa tiene además conexiones con el oficialismo. Su representante legal es hermana de una diputada suplente de Nuevas Ideas y de un jefe del comité electoral del partido en San Salvador. El tamaño actual de esos negocios contrasta con la situación de Vega hace 8 años. En 2018 necesitó un préstamo de $51,000 para instalar un consultorio médico en Santa Ana. Esta investigación es de Jimmy Alvarado y se titula La red de negocios por 19 millones del médico de campaña Nayib Bukele. 8 años después de haber emprendido su consultorio, el salario de Vega, $10,000 al mes, lo paga Construservices, una empresa constructora que tiene 17 millones en activos y cuyo único cliente es una empresa del grupo Salazar Romero. Vega es CEO de World Real Estate El Salvador, una empresa que administra una cadena de farmacias valoradas en 1. Puedes leerla completa en elfaro.net o escucharla en El Faro Audio. La reducción de homicidios es uno de los principales logros que el gobierno de Nayib Bukele exhibe en materia de seguridad. Pero una comparación publicada esta semana por la prensa gráfica muestra otro dato. Desde 2024, han muerto más personas en cárceles que las víctimas de homicidio registradas oficialmente en todo el país. Entre enero de 2024 y agosto de 2026, el gobierno contabilizó 220 homicidios. En ese mismo periodo, la Organización de Derechos Humanos, Socorro Jurídico Humanitario, documentó 319 muertes en las cárceles, 99 más. La diferencia se repite año con año. En 2024 fueron 95 homicidios frente a 120 muertes bajo custodia. En 2025, 82 frente a 122. Y en lo que va de 2026, 43 frente a 77. La organización también advierte un cambio en las causas de esas muertes. Desde 2024, la falta de atención médica o negligencia aparece como la principal causa documentada. La organización atribuye 179 fallecimientos a esas condiciones desde que comenzó el régimen de excepción. Estas muertes ocurren en un sistema penitenciario cerrado al escrutinio, sin visitas, con poca información sobre la salud de los detenidos y denuncias de atención médica tardía, torturas y malos tratos que el gobierno rechaza. En el resumen, contamos qué pasa cuando una persona enferma en esas condiciones. Pueden buscar el episodio como El expediente médico oculto de Ruth López, enfermar en las cárceles de Bukele en El Faro Audio. Jessica Solís fue asesinada el 6 de noviembre de 2025 en el centro histórico de San Salvador. 3 horas después, la policía capturó como sospechosa del crimen a Silvia Verónica Hernández, una vendedora ambulante que caminaba por la zona. La misma noche, fue presentado como responsable un soldado, pero la vendedora continúa detenida en el penal de Apanteos en Santa Ana y su familia no sabe por qué. Puedes escuchar la nota completa como la sospechosa de un homicidio en el centro histórico sigue presa, pese a que lo cometió un soldado en El Faro Audio. Me dio solo, me dijeron, no, me dijo, aquí de un solo le vamos a poner por la muerte de él, que había pasado y nosotros ni sabíamos lo que había pasado. ¿Quién le dijo eso? El mismo policía que estaba allá. Por eso me lo va por sospechosa. Y aún ahí andaba con su hija, con la niña más pequeña. Ella tiene 4 hijos. Que los niños ahorita están, la mayoría, los 3 menores los tiene la abuela. Pero ellos extrañan a su mamá. También, en el resumen reconstruimos lo que ocurrió aquel 6 de noviembre. Puedes escuchar el episodio buscando el disparo estatal que mató a Jessica en el centro histórico en El Faro Audio. La Audiencia Nacional de España concedió la libertad condicional al ex coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano Morales, condenado a 133 años por su responsabilidad en el asesinato de 5 sacerdotes jesuitas españoles durante la masacre de la UCA en noviembre de 1989. Montano, de 84 años, padece una enfermedad irreversible y un elevado deterioro cognitivo. El tribunal autorizó su salida de prisión por razones humanitarias, según reveló el periódico español El Confidencial. La fiscalía no se opuso.
Almudena Bernabeu, abogada de los familiares de las víctimas, dijo a la prensa gráfica que considera la decisión humanitaria. Recordó que Montano ya tiene una sentencia firme que establece su responsabilidad y que la excarcelación no la modifica. Montano fue condenado en 2020 por los asesinatos de Ignacio Yacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. La masacre dejó 8 víctimas, entre ellas también el jesuita Joaquín López, Julia Elba Ramos y su hija Celina de 15 años. Hasta ahora, es el único militar condenado judicialmente por la masacre de la UCA. Su proceso se desarrolló en España ante la falta de resultados judiciales durante décadas en El Salvador. En El Salvador, el caso contra otros antiguos mandos militares por crímenes de lesa humanidad durante la guerra no ha producido hasta ahora una sentencia condenatoria. La Ley de Amnistía de 1993, que protegía a los responsables de crímenes cometidos durante la guerra, fue anulada en 2016. La Sala de lo Constitucional ordenó entonces crear una legislación de justicia transicional. Sin embargo, en 2024, diputados de Nuevas Ideas archivaron una propuesta de ley para regular estos procesos. 8 años después de la sentencia, esa legislación sigue sin existir. La Defensa Internacional de Ruth López, abogada y defensora de derechos humanos, incorporó a Jared Genser, un abogado estadounidense especializado en derechos humanos. Genser asumió su representación ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria. Junto con la Human Rights Foundation, presentó una petición para que la ONU determine como arbitraria la detención de López y que va en contra del derecho internacional. Genser tiene amplia experiencia en casos de presos políticos y defensores de derechos humanos. Es reconocido por la prensa internacional como un abogado que ha logrado la liberación de 341 presos de conciencia de 20 países. Ruth López permanece encarcelada arbitrariamente desde mayo de 2025, acusada de enriquecimiento ilícito. La HRF sostiene que Ruth está presa por motivaciones políticas. Esa misma petición ante la ONU incluye el caso del abogado constitucionalista Enrique Anaya, detenido en junio de 2025. Si quieres saber más, lee nuestra newsletter de esta semana y suscríbete para recibir a El Faro en minutos directo en tu bandeja de entrada. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador reporta sobre el silencio que guarda Estados Unidos sobre las operaciones militares en las que participa El Salvador. The new motto of the ACCC is "We do bad things to bad people." That's the mentality I want to have inside this room. Hacemos cosas malas a las personas malas. Es el secretario de Defensa Pete Hegseth durante su visita a Panamá la semana pasada, en el cierre de reuniones de la Coalición contra Carteles de las Américas, o AC3 como se le conoce en inglés. La administración Trump lanzó la alianza en marzo como un programa multilateral que incluye más de 20 países del continente para combatir el narco. Esta fue la segunda visita de Hegseth a Panamá en 2 años. Esta vez ocupó su discurso para anunciar la incorporación de Colombia como miembro de la coalición y del lanzamiento de operaciones militares conjuntas en territorio colombiano contra organizaciones que Washington considera terroristas, como el ELN y los grupos disidentes de las FARC. Hegseth anunció que Operation Southern Spear está siendo muy exitosa. Es la operación con la que desde el año pasado se han atacado numerosas embarcaciones en el Océano Pacífico y el Caribe, supuestamente para combatir el narcotráfico. El secretario de Defensa también anunció que Southern Spear será transferido a una fuerza de tarea conjunta del Comando Sur, o el SOUTHCOM. El jefe del Pentágono elogió también al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificándolo como un modelo para el hemisferio, por resistir las presiones de China y defender la soberanía del Canal de Panamá, fortaleciendo la cooperación con Estados Unidos. Hegseth también tuvo palabras de respaldo en público a los gobiernos de Honduras y Guatemala, que han aceptado operaciones militares conjuntas, aunque en Guatemala el ministro de Defensa dijo al Faro English que no habían aceptado el plan. El gran ausente del discurso de Hegseth fue El Salvador y su presidente Nayib Bukele, a pesar de que varios funcionarios del gabinete de seguridad estaban presentes.
El Salvador no solo alberga en el aeropuerto de Comalapa los aviones de ataque AC-130J Ghost Rider y las naves de patrulla P-8A Poseidón, que según medios como The New York Times vigilan los bombardeos contra embarcaciones pesqueras, sino que su fuerza naval actúa como el receptor silencioso en alta mar de los sobrevivientes capturados por comandos militares. Esto ocurrió con 2 embarcaciones ecuatorianas en marzo. Hegseth parece haber obviado a El Salvador de manera deliberada para no exponer a Bukele como aliado directo de arrestos arbitrarios y entregas clandestinas en aguas internacionales que ya están siendo investigadas por el Congreso de Estados Unidos, bajo acusaciones de violaciones a los derechos humanos y desaparición forzada. Bukele ha cimentado gran parte de su popularidad sobre una retórica de soberanía y rechazo a la injerencia extranjera. Admitir en público que El Salvador presta su territorio como base de lanzamiento para operaciones de fuerza letal unilateral de Estados Unidos dinamitaría esa narrativa. El silencio de Washington le permite seguir cooperando militarmente por debajo del radar, sin pagar el costo político de parecer un subordinado logístico de los intereses de seguridad de la Casa Blanca, como ocurrió cuando aceptó la deportación de 200 venezolanos el año pasado al CECOT. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y yo escribimos los temas principales y secundarios. La nota de Centroamérica fue escrita por Gabriel Labrador. La edición del episodio es de Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.